Muy buenos días tengan todos y todas. Que Dios les bendiga abundantemente. En esta ocasión nos hemos reunido para compartir juntos el tema titulado 5 razones por las cuales el fuego del infierno acabará cuando haya cumplido su propósito. Repito, porque es un poco largo. 5 razones por las cuales el fuego del infierno acabará cuando haya cumplido su propósito, que es eliminar el pecado. Estas 5 razones apuntarán entonces a que el fuego del infierno acabará. No es algo interminable, sin fin. Tiene su inicio y tiene su final. 5 razones. Razón número 1, por la cual el fuego del infierno acabará cuando haya cumplido su propósito, que es eliminar el pecado. Porque Dios no se complace en ver sufrir a sus criaturas, aun cuando éstas se pierdan. Un infierno que arde por la eternidad es contrario al carácter de Dios, que es amor. Es muy importante que captemos esto. Hay desdichadamente aún teólogos, expositores supuestamente, puesto que son teólogos, de la palabra de Dios, que se espacian en defender este concepto, que por la eternidad Dios se deleitará en ver sufrir a aquellos pecadores que no quisieron hacer su voluntad. Como no quisieron hacer su voluntad, por la eternidad Dios se deleitará en verlos sufrir en las llamas de un infierno interminable. Esto va totalmente en contra del concepto de la palabra de Dios en lo que tiene que ver con el carácter de Dios. En Primera de Juan, el capítulo 4 y el versículo 8, ese texto que sabemos todos los creyentes en Cristo de memoria, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Una de las mejores formas de entender esto, y le es más fácil entender al que es padre o madre, que tiene hijos. ¿Cómo le parece que por el hecho de que un hijo suyo, una hija, hizo cosas malas, fue durante toda su vida rebelde, entonces a usted le piden su opinión de qué hacer con ese hijo, con esa hija rebelde, y su opinión es que lo pongan a sufrir, que lo atormenten por la eternidad, si esa oportunidad existiera? ¿Puede decirse que usted o yo amamos a ese hijo o a esa hija? ¿Cómo? Por un periodo de tiempo, digamos 20 años, 30 años, que vivió en desobediencia, en rebeldía. Entonces mi decisión como padre o madre es que por la eternidad se le torture por los 20 años o 30 de rebeldía que vivió. ¿Tiene sentido eso en el contexto del amor? Y si no tiene sentido entre nosotros, seres humanos pecadores, de quienes Jesús dijo: si su hijo le pide pan, no le dará una piedra, una serpiente. Y dice: cuánto más vuestro Padre Celestial no les dará lo que necesitan. En esa comparación que él mismo hizo, si no nos imaginamos cómo un padre, una madre humana pueda pensar de semejante forma, ¿cómo es que podemos aceptar que teólogos y demás nos vendan ese concepto tan equivocado, desquiciado de lo que es Dios en su carácter? Que por 50 o 60 años que vivió una persona en rebelión contra él, lo ponga a sufrir por la eternidad sin fin. Eso va totalmente en contra del carácter de Dios.
Y algunos dicen, sí, pero es que Dios no solo es amor, es justicia. Ajá, ¿y qué justicia hay? En que por 50 años de rebelión se le dé una eternidad de sufrimiento. Eso es justicia. No importa por dónde se lo mire, tal concepto no calza con el carácter de Dios. La primera razón por la que el fuego del infierno acabará cuando haya cumplido su propósito, que es eliminar el pecado, es entonces porque Dios no se complace en ver sufrir a sus criaturas, aun cuando se pierdan. Un infierno que arde por la eternidad es contrario al carácter de Dios, que es amor. Sí, es justicia también, pero en esa justicia lo que se requiere es que el rebelde que no quiso ser salvo, para que no continúe él promoviendo la existencia del pecado, tiene que ser eliminado. Pero eso, eliminado, es muy distinto a torturado por los siglos sin fin. Segunda razón por la cual el fuego del infierno acabará cuando haya cumplido su propósito, que es eliminar el pecado. Porque el fuego que da inicio al infierno descenderá del cielo a la tierra. Y si arde interminablemente, entonces nunca habrá tierra nueva para los salvos. En Apocalipsis, el capítulo 20, que de paso leímos en la otra sección sobre verdades sobre el infierno, pero que para este punto es importante que leamos otra vez. Apocalipsis 20, versículos 9 y 10, nos dice el lugar geográfico donde tendrá lugar el infierno. Y para que de una vez seamos desengañados de los conceptos que algunos han transmitido por allí por siglos, de que el infierno está en el centro de la tierra, en el centro del globo terráqueo, allí en el núcleo, y que inclusive algunas voces se escuchan desde allí en lamentos indescriptibles. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Aquí está el lugar geográfico donde se dará el fuego del infierno. Apocalipsis 20, versículos 9 y 10. 1000 años después de la segunda venida de Cristo, que se describe en el capítulo 19. Y cuando ya han resucitado los muertos que no resucitaron en la segunda venida de Cristo. Es decir, los que cuando resuciten los perdidos 1000 años después de la segunda venida, como se dice en el versículo 5 del capítulo 20, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Después de que se da la segunda resurrección, la de los perdidos después del milenio, después de que ha descendido la nueva Jerusalén sobre esta tierra, en el capítulo 21 de Apocalipsis dice, el 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, etcétera, etcétera. Y describe a Dios sentado en su trono ahora en la nueva Jerusalén, que se ha pasado acá a la tierra. Esto es 1000 años después de la segunda venida de Cristo. Pero habiéndose ya posado la nueva Jerusalén aquí, en esta tierra, dice el versículo 7 de Apocalipsis 20, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y a Magog, los que resucitan en la segunda resurrección, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y ahora noten lo que quiero enfatizar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, la que nos dice en el 21 que desciende sobre la tierra. Es importante que captemos esto. ¿Dónde desciende la ciudad? ¿Sobre qué lugar del universo? Es en el planeta Tierra. ¿Y dónde desciende? Al centro del planeta, en el núcleo. Allí la mete Dios de alguna forma milagrosa. No, desciende sobre este planeta, sobre su superficie, lógicamente. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada.
los perdidos que resucitan 1000 años después de la segunda venida de Cristo pueden rodear la ciudad, porque obviamente está sobre la superficie de la tierra, sino como la rodean. Es algo visible aquí en la tierra, en la superficie. Y es entonces cuando dice que después de rodear la ciudad amada, dice, de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ese es precisamente el infierno. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Donde, y la palabra correcta que sigue aquí es, donde también la bestia y el falso profeta. No donde estaban, porque no estaban durante el milenio ardiendo la bestia y el falso profeta, sino que fueron lanzados en ese lago, o el mismo fuego fue dado hacia ellos en la segunda venida de Cristo en destrucción por el resplandor de la gloria de Cristo, según Pablo en la epístola a los tesalonicenses. Ese fuego es el mismo fuego que luego es lanzado sobre los perdidos y Satanás 1000 años después de la segunda venida de Cristo. Y la traducción correcta aquí es donde también, es la palabra griega caí, donde también, o donde y la bestia y el falso profeta también habían sido lanzados antes. Esto está explicado en otro de los videos que pueden mirar en esta línea. El punto es que el infierno, en cuanto a fuego se refiere, es el fuego que desciende sobre los que rodean la ciudad santa 1000 años después de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, ese fuego desciende sobre la superficie de toda la tierra. Si ese fuego no acaba, si arde por los siglos sin fin, ¿qué estará en el centro del infierno? La ciudad santa. Qué curioso. Dios posa sobre ese lugar, viene a hacer su morada aquí en la tierra, todos sus hijos dentro de la ciudad santa. Entonces resultaría en tal caso que en el centro mismo del infierno mora Dios. ¿Cómo les parece? Semejante barbaridad teológica. Pero no es ninguna barbaridad lo que realmente sucede. El fuego desciende alrededor de la ciudad, pero dice que los extermina, según leímos en la sección pasada sobre este tema en Malaquías 4. Los extermina, los convierte en ceniza, y al propio Satanás lo destruirá Dios, según Ezequiel 28, sobre quien desciende este fuego. Entonces, el punto es, la segunda razón por la cual el fuego del infierno acabará cuando haya cumplido su propósito, que es eliminar el pecado, es porque el fuego que da inicio al infierno descenderá del cielo a la tierra. Y si es cierto que arderá interminablemente, entonces nunca habrá tierra nueva para los salvos. Estoy comunicando el punto. Si ese fuego que cae alrededor de la ciudad donde están los perdidos que intentan apoderarse de la ciudad, si arde por siempre y está sobre esta tierra, entonces ¿cuándo se le dará la tierra nueva a los salvos? ¿Cuándo habrá una tierra nueva si arderá por siempre en el fuego del infierno? No, el fuego del infierno no solo destruye a Satanás, a los ángeles caídos y al pecador impenitente que no quiso ser salvo, sino que ese mismo fuego purifica la tierra misma del pecado. Y cuando ha cumplido su misión, ahora esa misma tierra, pero ahora purificada, es la que se le da a los salvos para que se extiendan a todo alrededor de ella. Pero no pueden salir de la ciudad para disfrutar de una tierra nueva, renovada, si está ardiendo en llamas todo su alrededor. Comunico el punto. La segunda razón por la que ese fuego tiene que extinguirse. Si no, nunca habría tierra nueva para los salvos. Tercera razón por la cual el fuego del infierno acabará cuando haya cumplido su propósito, que es eliminar el pecado, es que la promesa de vida eterna es solo para los salvos. Nunca se ha prometido en la Biblia vida eterna a los perdidos, ni siquiera en el infierno. Son muchos los textos que
Ustedes pueden traer a su memoria ahora a quienes se les promete vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿De qué vida está hablando? No es de esta que transitamos aquí 30, 20, 50, 60 años. Es la vida eterna. Pero ¿cuándo se le ha prometido vida eterna al perdido? ¿Captamos el punto? Vaya, déjenme ponérselo de otra manera. Para que el perdido pueda sufrir, ser torturado por siempre, por la eternidad sin fin, en las llamas de un infierno que nunca acaba, ¿cómo tiene que estar? Vivo. ¿Y cómo se llama a alguien que vive por la eternidad? ¿Qué ha recibido? ¿Qué se le ha dado? Vida eterna. ¿Y dónde se le ha prometido vida eterna al que se pierde? La Biblia promete vida eterna al salvo, no al perdido. Lo que dice del perdido, que no es una promesa, sino una sentencia, es muerte. La paga del pecado es muerte, no vida eterna. ¿Claros en ese punto? Si arden por siempre, entonces lo que se les está dando es vida eterna. Cuarta razón por la cual el fuego del infierno acabará cuando haya cumplido su propósito, que es eliminar el pecado. Porque si el perdido en el infierno arde por la eternidad y por lo tanto nunca, ¿qué? Muere. Entonces, el diablo dijo la verdad. No morirás. Y Dios mintió cuando dijo al hombre, si pecaba, morirás. Si la doctrina de un infierno que arde sin fin, un infierno interminable, es verdad, entonces el diablo dijo la verdad y Dios mintió. En Génesis 3:4. Génesis 3:4. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Pero Dios, ¿qué había dicho? El día que de él comieres, morirás. Si pecas, morirás. Satanás dice, no, no es cierto lo que Dios dice. Si pecas, vivirás eternamente. Entonces, el concepto que tengamos de quién miente, Dios o Satanás, nos llevará a decidir qué concepto aceptamos sobre el infierno. Si le creemos a Dios o si le creemos a Satanás. Satanás dice, no, la paga del pecado es vida eterna. Dios dice, no, la paga del pecado es muerte. ¿A quién le creeremos? ¿Cómo puede alguien morir estando vivo por siempre? Siendo torturado por siempre, cuando muere. ¿Qué es morir? En el sentido más sencillo de la palabra, simple, dejar de existir. Pero ¿cómo puede haber muerto alguien? ¿O cómo puede dejar de existir si está siendo torturado por los siglos sin fin? Quinta razón por la cual el fuego del infierno acabará cuando haya cumplido su propósito, que es eliminar el pecado. Porque los términos que usa la Biblia para referirse al castigo final del perdido implican exterminio total. Repito, ese fuego acabará porque los términos que usa la Biblia para referirse al castigo final del perdido, en ese fuego, a través de ese fuego, implican obligatoriamente exterminio total. No se puede entender de otra forma. Veamos algunos de los textos. Y en esta nos vamos a detener bastante más que en las anteriores. Salmo 37, versículo 9. Salmo 37, versículo 9. Dice,
porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. De paso, aquí hay un contraste interesante. ¿Quiénes serán los que estarán en la tierra por siempre? Los que esperan en Jehová. Mientras que los malignos serán destruidos. Pero si aceptamos la doctrina de un infierno de fuego que arde por los siglos sin fin, ¿quiénes estarán en la tierra por siempre? Los perdidos también. Los salvos también, pero allí, sin poder salir de la ciudad. Es un asunto sin sentido aceptar tal cosa. 145, el versículo 20. Bueno, antes de pasar a ese otro, quisiera enfatizar aquí el término que mencionábamos. Los malignos serán destruidos. Usted busque en cualquier lugar, en cualquier léxico, en cualquier diccionario, el significado de destruidos. A ver si de alguna forma da por lo menos la leve idea de que siguen vivos, algo que fue destruido. Si sigue con vida, algo que fue destruido, alguien que fue destruido, hablando de personas. Salmo 145, 20. Salmo 145, 20. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Aquí está el mismo término. Y recuerden también que en esto no lo veremos aquí, está en otra serie que se titula Conociendo al Creador. Esa destrucción de Dios no es Dios matando, ni siquiera es eso, Dios no mata. Es su resplandor, el fuego de su gloria, que al darse a conocer al mundo, al no velarse más su gloria, sino al darse a conocer, fulmina todo lo que no sea de su naturaleza, todo lo que sea de naturaleza pecaminosa. No es Dios matando, es el pecado siendo destruido en la presencia de Dios. Pero ese es otro tema tocado en esa serie. Bien, 1 Corintios 15, 26. 1 Corintios 15, 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es decir, la misma muerte en personificación de todos los que caerán bajo su poder se menciona en la Biblia en forma figurada como siendo muerta, destruida. ¿Ok? Por eso en otro lugar leemos: muerte, yo seré tu muerte, tu destrucción. Cristo, que es la vida, acabará con la muerte misma. Aquí todo el énfasis en estos textos es a eliminación total, desaparición, ¿se dice así? ¿Sí? De lo que es el pecado, representado en la muerte. Otro de los textos que nos indican que el exterminio del perdido será total, definitivo. Salmo 37, 38. Salmo 37, 38. Noten. El versículo, vamos a leer desde el 34 para tener un contexto más amplio. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores. Lo verás. Hay varias cosas aquí. Dice: ¿cuándo heredarán la tierra los salvos? Y esto está muy ligado con lo que leíamos en Apocalipsis 20, 9 y 10. Fuego que destruye a los perdidos que están rodeando la ciudad, mientras los salvos están dentro. Aquí dice: cuando sean destruidos, empecemos el versículo. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Hay varias cosas aquí. Heredarán la tierra los salvos cuando sean destruidos los pecadores.
Lo mismo que hablábamos antes. No pueden heredar la tierra sin que antes sean destruidos los pecadores, porque está el fuego quemándolos. Pero además de eso dice, cuando sean destruidos los pecadores lo verás. ¿Por qué verán los salvos a los perdidos siendo destruidos en esa ocasión? Porque ellos estarán dentro de la ciudad y podrán mirar. Dios permitirá que miren lo que está sucediendo fuera, delante del gran trono blanco. Pero dice el 35, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, y aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Muy claro. Extinguida. Que es algo extinguido, sigue existiendo. Por favor. Malaquías 4, 1 al 3, que lo leímos en otra de las secciones de esta misma serie, pero por si alguno no ha mirado esa. Malaquías 4, 1 al 3. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Ahí está un término más. Estopa. Todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Recuerden que es abrazar con S, de brasas, no de abrazo, así que será fuego real, literal. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué serán los perdidos? Ceniza. Otra forma figurada de decir, ya no existirán, serán extinguidos. ¿Qué pasa con la leña cuando todo terminó en ceniza? ¿Dónde está la leña? No quiero. Que produjo ese fuego que hizo ceniza. Ya no hay leña. Y la leña del infierno serán los perdidos, por decirlo así en una forma que no me agrada nada, pero es la realidad. Lo que significa que no habrá aquello que produce el fuego cuando ya se ha convertido en ceniza, porque ya no hay leña. ¿Ok? Serán ceniza. Otro de los términos que nos indica que serán totalmente extinguidos. No viven por la eternidad siendo atormentados en un fuego interminable. Hay más textos que veremos en la próxima sección porque se nos fue el tiempo.